Vamos a empezar con Gálatas. Y vamos a ver hoy solamente el capítulo 1. El capítulo 1, vamos a ver el versículo 1 a versículo 5. Son 5 versículos, vamos un poquito corto de tiempo, así que quizás vamos un poquito rápido, porque ya son las 6. Así que yo le pido por favor que preste atención, hermanos, y tomar apuntes lo que tiene que tomar, después tiene que escuchar eso. Yo quiero animar a los hermanos que estuvieron los sábados que han estado viviendo en el estudio de Efesios, que el pastor Vidal de los Estados Unidos en Texas ha estado ayudando a través de Zoom, que Efesios es lo que hemos estudiado en Efesios hasta ahora, es bastante similar a lo que vamos a ver en Gálatas. Así que preste mucha atención porque ha habido problemas en la iglesia de Gálatas, como hubo problemas en la iglesia de Efesios. Los problemas son más o menos similares. Agnósticos que entraron en la iglesia, el agnosticismo que entró en la iglesia, empezaron a enseñar doctrinas completamente nuevas. Llevaron a los creyentes a quitar su fe en Jesús, a Jesús más otra cosa. Jesús más otra cosa. Así que intentamos de ver, primero me gustaría que hacemos como un resumen de lo que vimos el domingo pasado, hace 2 domingos que hacíamos la introducción, la segunda parte de la introducción de Gálatas, para refrescar un poquito las mentes. Es que la primera cosa que quiero que sepan es que esta carta de Gálatas fue escrita por una sola persona, ¿vale? Que fue el apóstol Pablo, lo vimos cuando hacíamos la introducción. Y esa carta fue escrita para las iglesias que estaban en Galacia y que tenían problemas doctrinales, porque habían entrado en ellas falsos apóstoles en las iglesias. Y estaban enseñando doctrinas completamente falsas. También vimos en la introducción del estudio de hace como 2 domingos que vimos una gráfica, que lo puedo intentar enseñar ahí en la pared. Vimos esta gráfica, que en esta gráfica vimos el peligro para cuando la iglesia acepta enseñanzas nuevas que no están en la Biblia. Enseñanzas que son opiniones quizás de hombres, enseñanzas que son corrientes nuevas, que son seductivas, pero no son bíblicas. Enseñanzas que parecen tener una forma de religiosidad de cristianismo, pero que en sí no es cristianismo incompleto. Es Cristo más algo más, ¿sabes? Enseñanzas que nos puede llevar hacia el legalismo y el libertinaje. Así que vimos que en Gálatas capítulo 1, como se puede ver en el gráfico, que en Gálatas capítulo 1 y capítulo 2 hablan de la libertad que el creyente tiene en Cristo, ¿vale? El creyente está en Cristo. Cristo es el fundamento del creyente. En Gálatas capítulo 1 y capítulo 2 es lo que iremos viendo. Y el creyente está bajo el favor del Padre y su radiante amor. Así que el creyente está sobre Cristo, su vida está basada en Cristo, su fe está en Cristo. Y a raíz de todo eso, el creyente tiene el favor del Padre. El amor del Padre resplandece sobre el creyente. Así que el creyente tiene el Padre y el Hijo. También hemos hablado del capítulo 3 y capítulo 4, donde veremos cuando entramos en el capítulo 3 y 4, que habla de puro legalismo. El legalismo y el peligro también del libertinaje de capítulo 5 y de capítulo 6. Recuerda, el legalismo es Cristo más otra cosa. Cristo más, la mujer no tiene que llevar pantalones. Cristo más, la mujer no tiene que llevar collar. Cristo más, el maquillaje es un pecado. Toda mujer que lleva maquillaje se va al infierno. Cristo más, la mujer, el hombre tiene que llevar corbata. Cristo más, el hombre siempre tiene que llevar camisa manga larga. Cristo más algo. Así que la muerte de Jesús no es suficiente para el legalista. Porque el legalista es muy difícil, como les dije antes. Es difícil que alguien reconoce que es legalista. Pero es muy fácil reconocer que alguien se ha deslizado hacia el libertinaje. Porque lo puedes ver con su estilo de vida. Pero a una persona legalista le cuesta reconocer que es legalista. ¿Por qué? Porque él tiene su propia religión que es parecida a la Biblia, pero más otra cosa. Y esa persona puedes pasar toda tu vida discutiendo con ellos y siempre van a empezar a demostrar que tiene razón.
Van a discutir que tiene razón, que sí, es Cristo más, tiene que ayunar 2 veces a la semana. Cristo más, estás obligado a levantarte siempre a las 6 de la mañana para orar. Cristo más, tienes que hacer esto, ¿sabes? Es Cristo más algo. Eso es el legalista. Y tristemente hay mucha gente que han dejado las iglesias, han dejado de congregarse, creyentes recién que empezaban habían recibido, se habían confrontado con sus pecados y querían empezar a buscar al Señor y cayeron en iglesias donde es puro legalismo y empezaron a criticarle primeramente, quítate el pendiente que lleva, quítate el anillo que lleva en la nariz, quítate esto, quítate esto. Así que nadie les presentó a Jesús. Es el Espíritu Santo, hermanos, que hace la transformación dentro de la persona. Eso se llama santificación. Es la obra del Espíritu Santo en la vida de creyente que transforma la persona. Y la transformación de un creyente es de dentro hacia afuera. Es de dentro hacia afuera. Ese proceso puede durar toda la vida. No es algo de un solo día o una semana o 2 semanas. Puede durar toda la vida. Porque nunca seremos perfectos mientras que nosotros permanezcamos aquí en la tierra. Así que vimos que Gálatas es llamada la declaración de la independencia, de la libertad de un cristiano. Por eso que en la portada puse como la mujer está totalmente libre de sus cadenas. O sea, así que cuando uno estudia el libro de Gálatas, escucha bien, hermanos, cuando uno estudia el libro de Gálatas, uno se siente completamente libre de la atadura de la ley o de la atadura del legalismo. Uno es totalmente libre. También una persona como Martín Lutero llama a Gálatas, dijo que él está casado con Gálatas. En el sentido de que él está casado con Gálatas, que ama Gálatas de tal manera que siente que él está en una relación matrimonial con Gálatas. Así que vamos a ver juntos, hermanos, vamos a empezar con el capítulo 1, versículo 1. Así que, por favor, presta atención. Presta atención, hermanos. Vamos a empezar con el capítulo 1, versículo 1. Gálatas 1. 1. Dice la palabra del Señor. Les escribo yo, el apóstol Pablo, no fue nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesús mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Así que ese es el apóstol Pablo que empieza la carta de Gálatas. Él les dice que su llamado no fue un llamado de hombre o de cualquier persona, que él no se hizo apóstol por casualidad. Él no se hizo apóstol porque alguien le puso apóstol. Él lo declara aquí claramente que yo, el apóstol Pablo, que os escribo esto, yo fui nombrado apóstol por ningún hombre o ningún grupo de personas, pero por Dios mismo y Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la presentación de la carta. Primero, les escribo yo, el apóstol Pablo. Una demostración también que la carta fue escrita por Pablo mismo y por ninguna otra persona. Porque normalmente antes, cuando la gente escribía cartas, hoy en día, ¿cómo escribimos nuestras cartas? ¿Dónde van nuestros nombres? ¿Al principio de la carta o al final? Hoy en día lo ponemos siempre al final de la carta. Pero antes la gente empezaba sus cartas como yo, pastor Alex, yo, el hermano Alex, yo esto, para que primeramente sepan de dónde viene la carta, porque antes no había sobres, eran como rollitos, que para que puedas entender, para saber quién te manda la carta, no vas a buscar, no vas a desarrollar todo el rollo hasta el final para ver quién te mandó la carta. Pero desde la introducción de la carta, uno podía saber quién mandó la carta y qué fue el sujeto de la carta. Así que se menciona su nombre al principio de la carta, que era la forma más corriente en aquella época. Así que primero veamos el nombre del autor de la carta, que aparecía en las primeras líneas, o el nombre del destinatario, como en la carta de los Hechos. Lucas mismo pone estimado Teófilo, ¿sabes?
Si no es el nombre del destinatario que está al principio de la carta, es el nombre del autor que está al principio de la carta. Así que en Hechos tenemos a Lucas que dirige la carta directamente a Teófilo. Chicos, paren, Alisa, ponte delante, por favor, ven aquí, siéntate aquí. Paren todo lo que está haciendo y presta atención, por favor. Aquí. Les pido, por favor, presta atención, hermanos, por favor. Pues hoy no vamos a intentar de entrar en los detalles, digamos, los pequeños detalles de cómo se escribían las cartas antes, pero quiero que entendamos que Pablo, poniendo su nombre al principio de la carta, diciendo que les escribo yo, el apóstol Pablo, eso es importante primeramente, por la posición que él ocupaba en la iglesia en aquella época. Es muy importante que la gente que tenía que leer esta carta, tenía que saber que esta carta no venía de ninguna otra persona que el mismísimo apóstol Pablo. Así que él se dará a conocer como el autor de la carta. Sabemos también que Jesús tenía 12 discípulos, porque ahí podemos ver, Pablo no solamente dice que yo Pablo, pero se da el título de apóstol. Y todos sabemos que Jesús tuvo 12 apóstoles. Uno le traicionó, que es Judas Iscariote, y al final se quitó la vida y se quedaron 11 discípulos. Y si vemos en Hechos capítulo 1, eligieron a un apóstol, a una persona más que estaba con ellos, que es Matías, pero pusieron unas condiciones para que Matías pudiera ser elegido como un apóstol. Así que tenemos a Pablo, que se considera apóstol, pero ya tenemos 12 apóstoles. Si leemos Hechos capítulo 1, ya tenemos 12 apóstoles, porque los apóstoles eligieron a uno de ellos, que se llamaba Matías, que tomó el lugar de Judas Iscariote. Pero aquí tenemos a Pablo considerándose un apóstol. Pues, hoy en día tenemos bastante apóstoles, pero demasiado. La gente se levanta por la mañana y se llaman apóstoles. Uno que se llamaba antes Pedro, el siguiente día se llama apóstol Pedro, no sé qué. Y hay algunos que tienen 5 títulos. Son apóstol, profeta, maestro, pastor y no sé qué. Tienen todos los 5 ministerios que se mencionan en Corintios. Pero ¿quién le da toda esa autoridad? Ni Pablo se denominaba que era Pablo el profeta, apóstol, maestro, no sé qué. Pero hoy en día tenemos de todo eso. Pero ¿quién es un apóstol bíblicamente hablando? El apóstol viene de la palabra griega apostel, que significa enviar a. Es alguien que es enviada por la iglesia. Es alguien que es enviado para hacer una obra inconcreta. Jesús llamó a 12 hombres y les llamó apóstoles y les mandó para que cumpliera una misión inconcreta. Pero y los 12 discípulos de Jesús, los 12 apóstoles que existían antes de que Pablo fue separado y amado por Dios, había condiciones. 11 de ellos eran personas que habían sido llamados por Jesús mismo. Pero Matías, que fue la persona que tomó el lugar de Judas Iscariote, fue elegido entre los hermanos ahí mismo. Así que él fue elegido por los hombres. Por eso que Pablo lo pone bien claro, lo iremos viendo. Porque él dice que yo no fui nombrado por ningún hombre, fui nombrado por Dios mismo. Así que el apóstol viene de la palabra griega, enviar a, que es apóstol, o alguien que ha sido enviado como representante oficial de otra persona. Así que el apóstol es similar a un embajador, es alguien que representa a Cristo. Y los apóstoles son plantadores de iglesias, no son personas que ocupan un lugar, digamos, que se consideran como pastor y apóstol y no sé qué, no. Son personas enviadas que cuando van a alguna ciudad o a algún lugar es para abrir obras nuevas. Y después de ahí, levantar pastores y levantar líderes, deja la iglesia en las manos del Señor y del Espíritu Santo, bajo el cuidado de los líderes, y se va a la siguiente misión, a otro lugar, para montar otra iglesia. Así que no se pone solamente la corona de que soy apóstol y se queda ahí para que la gente le besan los pies, o para que la gente le diga o para que él
comanda a la gente lo que tiene que hacer. Así que en casi todas las cartas de Pablo, como casi todas sus cartas que él escribió, excepto Filipenses, primero y segundo de Tesalonicenses y Filomón, el apóstol Pablo normalmente firma todas sus cartas demostrando su posición como apóstol. Si leemos la mayoría de sus cartas, él pone bien claro quién es él, que él es un apóstol. Y uno puede preguntarse, pero ¿por qué se denomina apóstol? ¿Por qué no es solamente simplemente soy Pablo? También en aquella época había muchos falsos apóstoles que se habían levantado. Así que los verdaderos apóstoles tenían que distinguirse entre los falsos apóstoles. Y como le decía, hermanos, que tristemente hoy en día la iglesia está plagada de hombres y mujeres que se autodenominan apóstoles o apóstalas o apóstoles, no sé qué, pero para mí son apóstatas, deberían ser apóstatas, no apóstoles. Y pagan dinero, otros pagan dinero para tener el título de apóstol. Y también ahí tenemos esta famosa frase de cobertura espiritual, que uno necesita la cobertura de un apóstol para ser apóstol. Así que entre ellos mismos se van nombrando. Es como yo me levanto hoy, me considero apóstol, tengo el apoyo de mi hermano José, tengo el apoyo de Luis, de Mario, tengo el apoyo de todo el mundo, me apoya, hasta Ángel me apoya, y todos vosotros me apoyéis. Y después un día, bueno, ya me siento tan importante porque todos me llamáis apóstol, pastor Alex. Y bueno, hermano Chepe, dame $100 y te pongo apóstol también. Y él me suelta $100 y yo lo pongo apóstol. Y todo el mundo empieza a respetarle. Vale, quizás Luis lo ve, Luis también quiere ser apóstol, vale, $200. Así que todos están bajo mi cobertura. Tristemente es lo que pasa en las iglesias evangélicas. Se han levantado tantos falsos apóstoles que la palabra apóstol en sí en la iglesia, cuando la gente escucha apóstol, tapan sus oídos. De la misma manera que cuando escucha Espíritu Santo en algunas iglesias, tapan sus oídos. O cuando escucha los dones del Espíritu Santo, sobre todo el don de hablar en lengua, tapan sus oídos porque la gente lo han abusado. Lo hemos abusado y hemos llevado todo a un extremo tan lejos que otras personas lo han llevado a otro extremo de que ni creen más en estas cosas. A causa de los que lo han llevado a un extremo de extremistas, como terroristas cristianos, por llamarlo así, otras personas se han vuelto duros, ya no creen en muchas de las cosas que la Biblia dice. Hay personas que toman en cuenta que siendo apóstol hoy en día significa de la misma manera que los apóstoles de antes. Por favor, olvídense de eso. Eso no existe. Puede haber apóstoles en una iglesia que les mandan para que vayan a abrir una obra nueva. Son los apóstoles que lo han enviado. Pero no personas que son como los jefes de la iglesia. El único jefe de la iglesia es Jesús. La iglesia le pertenece a Él, a ningún pastor. Nadie debe besar los pies de ningún pastor. Los pastores son servidores. Son servidores de la iglesia, han sido llamados para servir a la iglesia. Y cada miembro de la iglesia tiene una responsabilidad también. Forma parte del cuerpo de Cristo. Así que toman en cuenta que el énfasis en las credenciales apostólicas de Pablo es muy importante porque él tiene algo muy importante que decir. Así que él está poniendo bien claro, yo no soy Pablo, cualquier Pablo, no soy el fulanito Pablo que vosotros conocéis en el barrio, soy Pablo el apóstol. Vamos a ver por qué él pone este énfasis de llamarse apóstol desde el primero de su carta. Así que Pablo tiene palabras muy fuertes, pero bien fuertes, que él tiene que transmitir a la iglesia. Y él debe de entender, la gente debe entender que la persona que escribe esta carta tiene una autoridad apostólica, tiene una autoridad de Jesús mismo. Por eso que escribe la carta, que escribe o dice todo lo que dice en sus cartas. Y que su autoridad no viene de los hombres. Y como cristianos también hoy en día, hermanos, es nuestro deber también. Nos corresponde a nosotros tomar en serio la autoridad apostólica de Pablo cuando estudiamos sus cartas, sabiendo que su mensaje también viene de Dios. La pregunta que nos haremos es, ¿quién nombró a Pablo apóstol? ¿Quién le puso apóstol? Porque él lo pone bien claro. Mira bien, el versículo 1 sigue diciendo,
No fue nombrado apóstol por ningún grupo de personas, como hoy en día lo vemos en muchas iglesias y en muchos lugares, ni por ninguna autoridad humana. Así que no fue autoridades humanas que le nombraron apóstol, sino él fue nombrado apóstol por Jesús mismo. Eso sí que es fuerte. Eso es muy atrevido de decir a la gente que, oye, Jesús me hizo apóstol. Yo no fui nombrado apóstol por ninguna persona, pero Jesús está muerto, resucitó, se fue al cielo. ¿Cómo es posible que Jesús te nombró apóstol? ¿Cómo es posible que tú ni vistes a Jesús caminar? Porque eso fue una de las quejas que la gente tenía contra Pablo. Que él no estuvo cuando Jesús estaba vivo. Y cuando Jesús resucitó y los discípulos estaban ahí creando iglesias, Pablo perseguía a la iglesia. Por eso que él se considera el más insignificante de todos los apóstoles. Porque él fue un perseguidor de la iglesia. Así que aquí él dice que su nombramiento como apóstol no fue hecho por ningún hombre. Así que Pablo hace una declaración, pero más atrevido que un ser humano puede hacer. Que es el mismo Dios Padre y Jesús quienes le nombraron apóstol. Hermanos, si leemos, presta atención aquí, por favor. Si leemos si leemos Hechos capítulo 1, tiene que ser capítulo 1, Hechos capítulo 1 de versículo 21 a 22. Hechos capítulo 1, de versículo 1 a 22. Los 11 apóstoles y los demás seguidores de Jesús se reunieron una vez para elegir lo que le decía desde el principio, quién iba a tomar el lugar de Judas Iscariote. Así que, pero no eligieron cualquier persona, pusieron condiciones. La persona que iba a tomar el lugar de Judas Iscariote, que tenía que ser parte de los apóstoles, tenía que cumplir algunos requisitos. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, 21 a 22. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con Jesús todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Esa es la primera condición. Entre los hombres. No tiene que ser una mujer. Ahí dice, tiene que ser entre los hombres. Pero no un hombre que empezó justo cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado. No, desde el principio. Desde el día que Juan lo bautizó. Así que tiene que empezar desde el día que Juan bautizó a Jesús hasta el día que fue tomado entre nosotros. ¿Qué significa? El día que él fue llevado al cielo. El que salga elegido se reunirá a nosotros, los demás 11, como testigos de la resurrección de Jesús. Así que esos hombres estaban dispuestos a dar su vida, no por la muerte de Jesús, pero dar su vida por la resurrección de Jesús. Eso es el Evangelio, que Jesús ya no está en la tumba, Él resucitó. Porque ningún otro creyente o ninguna otra religión, ningún otro creador de las otras religiones murió y resucitó. El único que murió y resucitó es Jesús. Así que es ahí que iremos viendo en más detalle todo eso. Así que dice el versículo 23. Así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, que también conocido como el justo, y a Matías. Y cayó sobre Matías. Eligieron a Matías y Matías se hizo parte de los 12. Así que, hermanos, con esas condiciones, el apóstol Pablo no estaba calificado para nada para ser considerado un apóstol. Él no debería considerarse un apóstol si teníamos que seguir, o los discípulos tenían que seguir esas condiciones. Porque él no estuvo con Jesús cuando Jesús estaba. Él no estaba cuando Jesús fue bautizado. Él solamente vino a la escena después de la muerte de Jesús, mientras que él perseguía a la iglesia en el camino a Damasco. Es ahí que él tuvo su encuentro con Jesús. Así que por eso, él confirma a las personas, a sus lectores, que oye, yo no fui nombrado apóstol, lo que hemos visto antes, que yo no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, nadie me nombró apóstol, no fue nombrado por los hombres, fue nombrado apóstol por Jesús mismo y Dios
el Padre. Así que mi apostolado no tiene nada que ver con los hombres. Así que ninguno viene delante de mí y me dice que es mi Padre espiritual o que necesito cobertura espiritual, como hoy en día le podemos ver. Hoy en día los apóstoles, tristemente, hermanos, por culpa de personas que se llaman apóstoles, que han abusado de la autoridad del evangelio, han estafado a personas, han arruinado, separado hogares, destruido vidas de personas. Mucha gente ya no confía. Algunas personas no, pero hay mucha gente que no confía más en el evangelio. Piensan que es un negocio, que cuando escuchas que eres pastor, la primera cosa que viene a la mente de la gente es que tú eres un estafador, sacas dinero de las personas. ¿Por qué? Por culpa de los televangelistas. Esos apóstoles, lobos vestidos de ovejas. Seguimos. Pablo lo pone bien claro, dice, él no fue puesto apóstol por cualquier persona, pero por Jesús mismo. Pero no cualquier Jesús, no por cualquier Dios, el mismo Dios Padre. Ese Dios Padre hizo una cosa. Aquí Pablo ya empieza a introducir un poquito el evangelio. El apóstol enfatiza que Dios el Padre es quien levantó a Jesús de los muertos. ¿Por qué él enfatiza? Porque los judíos mismos estaban intentando de hacer circular una falsa información que los apóstoles habían venido para robar el cuerpo de Jesús cuando él estaba en la tumba, que Jesús nunca resucitó. Así que pasó que pagaron a los soldados que estaban ahí cuando Jesús resucitó, porque la Biblia dice que los soldados estaban ahí guardando la tumba de Jesús, y vino un ángel por la madrugada, y cuando lo vieron, dice que se cayeron como muertos. El ángel quitó la piedra, Jesús salió de la tumba y ¡pum! Y los soldados seguramente que después se despertaron de su coma, que estaban en su trance, y corrieron a la ciudad, hablaron con los líderes religiosos y explicaron la verdad de lo que había pasado. Vimos a un ángel que vino y nos caímos todos muertos. Y nos levantamos, Jesús ya no estaba, se había ido. Pero en vez de creer, los líderes religiosos les pagaron mucho dinero a los soldados para que vayan dentro de la comunidad y difamando que nos dormimos. Así que es preferente que los soldados, hablo de soldados romanos, si un soldado romano estaba dado, bueno, antes sí diera una tarea a un romano, un soldado romano. No sé si se acuerdan de Pablo y Silas, de la historia de Pablo y Silas en Hechos, que cuando estaba en la cárcel, estaba orando y alabando al Señor, y vino un terremoto, y las puertas de la cárcel se abrieron, y ninguno de los prisioneros se escaparon. El guardián de la cárcel salió corriendo, y se dio cuenta que Pablo y Silas habían escapado. Cogió su espada a punto de apuñalarse. ¿Qué quiere decir eso? Que para un soldado romano que falla una tarea, merecía la muerte. Era mucho mejor para un soldado romano, morir que fallar una tarea. Estaban dispuestos a quitarse la vida, que ir a rendir cuentas delante de su jefe. Lo siento, jefe, el prisionero se escapó. Pero esos hombres fueron pagados por los líderes religiosos para difamar la resurrección de Jesús, para decir que los discípulos llegaron por la noche cuando ellos dormían y se llevaron el cuerpo de Jesús. Así que Pablo enfatiza aquí, oye chicos, aquí viene una cosa, Jesús, su cuerpo no fue robado por sus discípulos, Jesús resucitó, pero ¿quién resucitó a Jesús? Dios el Padre. Y esa misma confirmación, hermanos, del apóstol Pablo, de que Jesús resucitó de los muertos, no solamente lo dice el apóstol Pablo, lo dice también Pedro y Lucas también lo menciona. La primera parte donde lo podemos ver, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 14, dice, sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí junto con ustedes. Así que como Jesús resucitó, ¿qué quiere decir para nosotros los cristianos? Cuando morimos, resucitaremos también. Así que para el cristiano, vivir es Cristo. ¿Qué quiere decir? Que toda mi vida, como explicaba el pastor Vidal ayer, que yo vivo para Cristo. Mi vida tiene que reflejar a Jesús todos los días. No voy a ser perfecto como Él, pero tengo que poner lo que depende de mí
hacer lo que depende de mí para que mi vida sea guiada por el Espíritu Santo. Vivir es Cristo y morir para el cristiano es ganancia porque se va con el Padre. Así que el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 4:14 nos asegura como creyentes que si muramos, seremos resucitados como Cristo también resucitó. Hechos capítulo 2, versículo 24 también. Lucas lo dice, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte. ¿Cómo lo liberó? Resucitándoles. Y lo volvió a la vida. Dios liberó a Jesús de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Otra confirmación de la resurrección de Jesús. Hechos capítulo 3, versículo 15. Hechos capítulo 3, versículo 15. Dice Lucas también, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios le levantó de los muertos. Y nosotros somos testigos de ese hecho. Otra confirmación de la resurrección de Jesús. Hechos capítulo 10, 40. Dice, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se le apareciera. Otra confirmación de la resurrección de Jesús. Romanos capítulo 6, 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado, resurrección de los muertos, por el poder glorioso del Padre, otra vez confirmado que es el Padre quien levantó a Jesús de los muertos, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Primero de Pedro 1:21, Pedro lo dice, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento está plagada por la resurrección de Jesús. Por eso, hermanos, que esos hombres, después de ver a Jesús resucitar, estaban dispuestos a morir por Él. Jesús le dijo a Tomás, que bienaventurados, dichosos somos nosotros, que no hemos visto a Jesús resucitar. No estuvimos ahí cuando lo crucificaron. Nunca le vimos, pero nosotros creemos que Él murió por nuestros pecados y Él resucitó. Así que hay más bendición para nosotros que nosotros creemos. Sin haberle visto, hay más bendición para nosotros. Así que estas son las confirmaciones bíblicas de la muerte y de la resurrección de Jesús por el Padre. Pero hay una cosa que si nosotros lo miramos, podemos pensar que es una contradicción. Eso viene en Juan capítulo 10, versículos 17 a 18. Eso es Jesús hablando. Jesús dice que yo pongo, mira lo que dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida. Aquí es todos los versículos que hemos leído, ¿quién resucitó a Jesús? El Padre. ¿Quién lo levantó de los muertos? El Padre. Pero aquí es Jesús mismo que hablan en Juan 10, 17 a 18. Dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. El Padre resucita a Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús toma su vida de nuevo? Escucha lo que dice 18 otra vez. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Así que Jesús, alguien puede pensar que wow, los romanos mataron a Jesús. No lo mataron. No fue, Él se dejó matar. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que alguien se aprovecha de ti y siempre corre a ti cuando tiene necesidad. Y la persona siempre está, voy a ver a fulanita tal porque sé que es débil. Si le pido nunca sabe decir no. Otra cosa es que tú te dejas aprovechar porque tú amas a la persona. La persona puede pensar que está haciendo algo malo, puede pensar que te está estafando, puede pensar que te está succionando todo lo que tú tienes, pero sin saber que es tu corazón bondadosa que hace que tú das sin pensar dos veces.
La gente puede decir que Jesús fue asesinado. Él mismo lo declara. Yo entrego mi vida porque quiero. No es que los romanos me quitan la vida, no. No es que los judíos, no. Es que yo tomé la decisión de entregar mi vida. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Eso es lo que Él hizo. No solamente la entrega y la vuelve a tomar. Todos los versículos que hemos leído anteriormente de Hechos, de 2 de Corintios y de 2 de Pedro, vemos el Padre resucitando a Jesús. Y aquí vemos a Jesús diciendo que yo mismo entrego mi vida y la vuelvo a tomar. Eso, hermanos, nos hace entender que hay una unión inseparable del Padre y del Hijo. Que ambos son uno. Que ambos son uno. Que hay una unión inseparable. Que eso es, que existe en la deidad de Dios mismo, una unidad. Que es lo que nosotros como creyentes tenemos que tener, esta misma unidad entre nosotros. Así que la resurrección de Jesús, hermanos, toma eso bien claro. Si Pablo está mencionando la resurrección de Jesús desde el principio de su carta, es porque la resurrección de Jesús es fundamental para nuestra vida cristiana, para nuestra creencia, para la fe cristiana. Es fundamental. Porque sin la resurrección de Jesús no hay cristianismo. No hay cristianismo. Si Jesús hubiera muerto nada más en la cruz y basta, adiós, pecados perdonados, pero sin esperanza de vida eterna ni de justificación, no tendremos ninguna esperanza de vida eterna. Porque si Jesús hubiera muerto en la cruz con nuestros pecados y nunca resucitó, los creyentes tendrán sus pecados perdonados, pero la salvación no será completa. El cristianismo sin la resurrección de Jesús puede ser comparada a cualquier otra religión. El cristianismo sin la resurrección de Jesús la podemos comparar con cualquier otra religión. Pero no podemos comparar el cristianismo con otras religiones. ¿Por qué? Porque Jesús murió y resucitó. Eso ya marca una diferencia. El pastor Vidal ayer estaba hablando durante el estudio de Efesios que en muchas, no sé si usted lo ha visto por internet, ve a Satanás, una imagen supuestamente de Jesús y Satanás, ahí con músculos, sentado en una mesa, haciendo, no sé cómo se llama eso, de brazos, a ver quién gana, quién aprieta más. Hermanos, eso es una blasfemia, sinceramente, eso es una blasfemia. Jesús no está luchando con Satanás. Es que lo quitamos de nuestra mente. Jesús no está luchando es Satanás que está luchando. Pero Jesús no es como Génesis, puedo ponerlo así. Génesis, la bebé más pequeña de la iglesia, está intentando luchar con Génesis a ver si salgo de aquí o no salgo de aquí. No tiene sentido. Es lo mismo que está ocurriendo aquí. Jesús no está luchando con Satanás. Jesús ya venció a Satanás. Porque Satanás fue creado. Todos los poderes, invisibles como visibles, dice la palabra de Dios, de Él, para Él fueron creados, para su propia gloria. Así que el Creador no está luchando aquí con su creación. Él ya es superior sobre toda su creación. Quiero que lo tengamos bien claro, hermanos. Porque Jesús resucitó de los muertos, eso ya nos demuestra que el cristianismo es totalmente diferente de todas las demás religiones. El Islam, el budismo o las otras religiones que existen en el mundo, sus creadores nunca resucitaron. Nunca resucitaron ninguno de sus creadores. Todos murieron y se quedaron en la tumba. Ninguno de ellos resucitó de los muertos. Solo Jesús dijo que resucitará al morir y solo Jesús cumplió esa promesa. Cuando murió, Él resucitó de la muerte. La pregunta que podemos hacernos, que me gustaría que lo miramos antes de terminar esta primera parte, creo que el tiempo ya nos irá muy corto, que el tiempo nos irá bastante corto, es ¿qué significa la resurrección de Jesús? ¿Qué es el significado de la resurrección de Jesús? Le vuelvo a repetir, hermanos, para que lo tengamos bien claro. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra salvación nunca será completa.
La resurrección de Jesús es una demostración de que Dios aprobó la vida perfecta que Él vivió. Y Dios nos imparta a nosotros esta justicia de Jesús, la vida perfecta de Jesús. Entonces, el significado de la resurrección de Jesús. Número 1. ¿Por qué es tan importante que la resurrección de Jesús de los muertos para los cristianos? ¿Acaso Jesús no pagó lo suficiente al morir en la cruz? Si el apóstol Pablo tuvo que mencionar eso, hermanos, quiero repetir esto para que lo tengamos bien claro. Si él tuvo que mencionar eso desde la primera línea de su carta, y mencionar también de su apostolado, es porque hay una importancia muy grande en la resurrección de Jesús. ¿Y quién es Pablo en sí? La primera razón por el cual, o el significado de la resurrección de Jesús, es que la resurrección de Jesús nos demuestra que Jesús era quien Él decía ser. Él dijo que Él y el Padre son uno. Él dijo que Él mismo era Dios hecho carne. Él dijo que Él tenía el poder de entregar su vida, lo que hemos leído, entregar su vida y volver a tomarla. Así que eso nos demuestra que sobre toda la predicción, todo lo que Él habló de su muerte y su resurrección, eso lo pone en un nivel bastante más alto y confirma quién es Él. Escucha lo que dice Mateo 12, 34 a 40. Dice: un día algunos maestros de la ley religiosas y algunos fariseos se acercaron a Jesús y dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Maestro, queremos que nos muestra alguna señal milagrosa. Eso son lo que dijeron los maestros de la ley. Busca una señal de Jesús. Haznos una señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús le respondió: solo una generación maligna y adúltera exigirá una señal milagrosa. Pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? 3 días en el vientre de pez. Indirectamente Jesús hablaba de 3 días enterrado después de su muerte. Y después tenía que resucitar porque Jonás se quedó 3 días en el vientre de pez. Y el tercer día el pez y la ballena le escupió a Nínive. Y él fue a Nínive y predicó la palabra que Dios le había mandado. Dice: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Eso fue la única señal que Jesús dijo que lo vais a ver vosotros. Eso fue una demostración de que Él de verdad era lo que Él decía que es. Dios da su aprobación. El segundo, el significado de la resurrección de Jesús es que Dios da su aprobación a la vida de Jesús, su enseñanza, su muerte vicario. Romanos capítulo 4, 25. Así que Dios está totalmente de acuerdo que la vida de Jesús, lo que Jesús enseñó, su vida, todo, su muerte en la cruz, yo lo apruebo. Por eso que la resurrección es importante para nosotros. Dice Romanos 4:25 que Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Para eso, Él nos hace justo delante de los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que porque Jesús resucitó de los muertos, Dios toma la vida perfecta de Jesús y nos entrega a nosotros cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús. Eso sí que es maravilloso, hermanos. El tercer punto, nos muestra la promesa a todos los creyentes que algún día, aún después de la muerte, tendremos cuerpos resucitados o cuerpos nuevos o cuerpos glorificados, según 1 Corintios 15. Que algún día, aunque todos nuestros tíos, tías que eran creyentes, todas aquellas personas que eran creyentes, nosotros mismos si morimos en Cristo, hay una promesa que tendremos cuerpos nuevos y seremos totalmente transformados en el fin cuando Jesús vuelva por su iglesia. Con eso, hermano, quiero que entendamos que sin la resurrección de Jesús, de la muerte, el cristianismo hubiera sido como cualquier otra religión. Pero la muerte de Jesús y su resurrección nos pone en una mejor posición que cualquier otra religión.
Pregúntalo si tienes amigos musulmanes. Ellos no tienen esperanza de vida eterna. No saben si van a ir al paraíso, porque depende de sus buenas obras. Y no saben cuántas buenas obras han hecho para que Allah les deje entrar en el paraíso. Pregunta a los mormones. Todos ellos dependen de sus obras. Pregúntale a los testigos de Jehová. Depende de las cuántas horas han estado evangelizando. Pregúntale a cualquier otra religión. Ninguna otra religión tiene la certeza de lo que pasará con ellos cuando mueren. Solo el cristianismo nos puede asegurar que porque Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Y con la ventaja de que Dios también nos va a imputar la justicia de Jesús. Es decir, Dios nos va a atribuir la vida perfecta que corresponde a Jesús. Ese es el mensaje que Pablo intentaba desde la primera línea de su carta, cuando él escribe a los hermanos de la iglesia de Galatia. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fue nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Eso tiene que ser nuestras vidas. Eso tiene que ser nuestro enfoque. ¿Por qué Pablo escribió eso desde el principio de su carta? Porque él estipuló quién era él. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? ¿Por qué tanta precisión de casi un resumen de todo el evangelio a la primera línea de su carta? Eso, si el Señor lo permite, seguiremos viendo eso en el versículo 2 la semana que viene. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por quién eres. Gracias por la vida del apóstol Pablo, Señor, por elegirle como apóstol para los gentiles que somos nosotros. Gracias por pensar en el otro rebaño que tú tienes, que somos nosotros. Y permitiste que tu palabra nos llegue a nosotros. Muchas gracias. Te pedimos, Señor, que mientras vamos profundizando en tu palabra, durante esas semanas, no sé por cuánto tiempo estaremos, pero te suplicamos que no estudiamos este libro como cualquier otro libro. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Y no solamente comprenderla, pero poder aplicarla en nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.